Nací en los años 40 y mi propósito en esta isla estuvo marcado por la lepra. Yo debía dar cobijo a los contagiados de esta infecciosa enfermedad que atacaba a cualquiera sin importar su edad, género, clase social o religión. Sin embargo, el avance de la medicina dio un giro inesperado a mi razón de ser, convirtiéndome en un esqueleto que apenas me ha mantenido con el paso de los años. Muchos se acercan a mí, pero no siempre lo hacen con el respeto que merezco. He sido tatuada en contra de mi voluntad. También me han utilizado para entrenamientos militares y juegos de guerra. He sido usada para fiestas sin permiso o como refugio para los más desesperados. Otros han visto en mí el escenario perfecto para contar otras historias. Me han vendido y comprado, pero hasta ahora nadie me ha cuidado. La leprosería es de los años 40 y era necesaria en aquel tiempo porque había en Tenerife aproximadamente varios centenares de afectados, de leprosos, que no tenían cura. Y entonces pues había que hacer una especie de preventorio para confinarlos, digamos, y poderles atender desde el punto de vista médico. Que se tarda desde que se regala el terreno, que lo hace un señor poderoso de aquí, tenemos que tener en cuenta que hay que ubicarla en esa época, es decir, guerra posguerra y guerra preguerra, puesto que estaba la Guerra Civil Española, el interregno y la guerra europea. Eran tiempos muy malos para España y también especialmente para Canarias. El régimen franquista necesitaba hacer obras para demostrar que era una forma de gobierno, vamos a decir simplemente necesaria. Se le encarga a un arquitecto precisamente de aquí, de este sur de Tenerife, don José Enrique Marrero Regalado, que es el que crea el estilo arquitectónico conocido como neocanario, o marrerista también lo puedes encontrar, porque a todos los edificios le añade detalles típicos, digamos, clásicos de la arquitectura popular canaria. Por eso la mayoría de las construcciones que podemos ver en la leprosería tienen algún detallito, por ejemplo en los remates, que son muy típicos de las viviendas tradicionales de esta zona. Dentro del interior, pudiéramos decir, de la valla que la separaba de, digamos, de la parte exterior, estaban todos los servicios posibles. Pero se hacía mucho hincapié en que tuviese una conexión interna porque ocupa un espacio bastante largo, ¿no? Entonces habría teléfono de funcionamiento interior que tuviera conectada todas las instalaciones. Hay también una iglesia de gran porte, una iglesia hermosa, que estaría dedicada a San Lázaro como patrón de esta enfermedad. Luego también fueron muy exquisitos en el tratamiento de las aguas para que no fuesen contaminadas una vez de usadas, fuesen contaminadas al mar. Y entonces habría que pensar que también habría madres con niños. Por lo tanto, se pensó en una escuela. Se pensó también en una serie de bancales para que produjera pues papas, verduras, legumbres y demás. De manera que todo aquello fuese una colonia. Y para que, digamos, los enfermos, los que estuviesen allí hacinados, no tuviesen la sensación de encontrarse en una cárcel, se haría una valla exterior, pero cubierta con plantas de la propia zona. Es decir, que el que estaba en el interior no sintiera que aquello era una barrera, sino era simplemente un jardín que estaba rodeando lo que sería esa colonia. También se pone en este lugar porque, como decía el arquitecto, las brisas deben ser inquietas, es decir, que los vientos puedan dispersar, ¿no?, los efluvios, de manera que no haya alrededor, en una distancia grande, no haya población ninguna. Y ese pues se consideró
un lugar ideal para su emplazamiento. Por tanto, yo creo que al menos esa parte como testimonio de que este tema existió y se consolidó sobre el paisaje y con elementos de nuestra cultura, deberíamos respetarlo. Que para mí la importancia viene de la franja de arenas que sale desde la playa de Punta de Abona y que atraviesa hasta prácticamente Abade, donde hay una gran cantidad de especies características de los ambientes samófilos, que se llaman, de presencia de arena, y no solo en cuanto a vegetación, sino también a fauna, especialmente nidos de invertebrados, de avispas, abejas, moscas, distintas especies, no la mosca común, y que muchas de ellas son endémicas de aquí de la zona. Una curiosidad que siempre teníamos en cuenta era que una planta que se da solo en ambientes halófilos, pero que se da en la isla de Tenerife solo en la costa norte, que es el perejil de mar, el Cryptum maritimum, en toda esta costa del sureste solo había un ejemplar, o solo conocíamos un ejemplar, y estaba precisamente ahí, en la playa de la Punta de Abona. Tenemos que destacar también florísticamente una especie rara, escasa en la isla de Tenerife, endémica además, la piña de la mar, Atractilis preussiana, que se encuentra representada en la zona y que también está presente en dos espacios naturales, algunos de ellos en el Tabaibal del Porij y en el acantilado de Andura. Muchas veces declarados espacio natural precisamente por la presencia de esta especie que es tan particular. Tengo la fortuna de vivir rodeada de compañeras muy conocidas por los isleños: aulagas, cardones, corazoncillos, balos, barrillas, verodes, tabaibas, siembrevivas, ojo de buey, y de especies no tan conocidas como mi querido jopo, la melosa dentada, la matabrusca o el saladillo blanco. Y es que se plantea como un lugar donde se le puede dar trabajo a mucha gente, ¿no? En este caso albañiles, los pedreros que traían la piedra de las canteras del río, buena parte de él, ¿no? Y los albañiles, como digo, y luego después las fases posteriores. Terminó eso siendo dado primero al ejército, luego al Ministerio de Cultura, luego yo no sé si ahora es del ayuntamiento, es decir, es un lugar que es símbolo de la dejadez. Yo creo que lo más importante de la leprosería ahora mismo es el símbolo de la dejadez. Porque un conjunto que se fabrica en un momento determinado, al poco tiempo, cuando ya aquello se abandona y ya deja de tener el interés que tenía para lo que se había organizado, ¿verdad? Eso tenía que haber tenido un destino de otro tipo, del que fuera un ámbito para una zona de carácter juvenil, para un centro de carácter vacacional para gente mayor, en fin, lo que fuera. Hay montones de posibilidades cuando algo ya se ha hecho. No se deja abandonar ni se deja destruir, porque claro, el tiempo, la marecía, las condiciones en las que está, naturalmente ha contribuido a su degradación, ¿no? Desde aquí veo salir el sol cada día por el horizonte y ocultarse tras las montañas, mientras sigo esperando a ser reconocida y valorada, luchando contra el tiempo y el olvido, soñando con alzarme algún día orgullosa de mi historia.